volvemos con el ejemplo anterior. Teníamos esta situación, queremos resolver la integral curvilínea de este campo vectorial F. Si este campo vectorial F me dicen que es fuerza, entonces la interpretación física de este resultado es el trabajo, ¿sí? El trabajo que realiza el campo de fuerza para desplazar una partícula unidad a lo largo de la frontera, a lo largo de esta curva cerrada, ¿sí? Recorrida en sentido antihorario. Otra forma de escribir esta integral curvilínea es así. Aquí va la componente F1 del campo. Esta es la que le llamamos F1, F sub 1 y esta es F sub 2. ¿Está bien? Esta es una función real de dos variables reales, función real de dos variables reales. Bien, entonces, esta es otra anotación de la integral curvilínea de un campo vectorial para que lo tengan en cuenta para reconocer los ejercicios del práctico. Yo conozco el teorema de Gauss-Green, lo sé el teorema de Gauss-Green, y entonces en vez de hacer todo el procedimiento de hace rato, de estar integrando tramo por tramo, me parece que es más conveniente usar el teorema porque me ahorra tiempo, ¿sí? ¿Y qué dice este teorema? Bueno, este teorema me dice que si la curva es frontera de una región, esta es la región, es frontera de una región cerrada, acotada y simple. La región R, le vamos a dar nombre, le llamemos R, ¿sí? R es cerrada porque contiene la frontera, porque contiene a su frontera, que es la curva gamma, contiene a gamma, ¿sí? La frontera. Es acotada porque está contenida en un rectángulo, porque está contenida en un rectángulo, y lo dibujo a cualquier rectángulo, ¿sí? En un rectángulo le pongamos nombre, R', o no le pongas nombre. Mirá, te dibujo este rectángulo, ¿sí? Cualquiera, ¿sí? Esto es R', está contenido, entonces es una región acotada, es una región cerrada y es simple. La región es simple. ¿Qué es simple? Que cuando yo trazo paralelas al eje Y, cuando trazo paralelas al eje X, trazo rectas paralelas al eje Y, corta a la frontera de la región en un punto o en dos puntos o en un segmento de recta. Acá en este caso, corta en estos dos puntos, ¿sí? Cualquier paralela corta en dos puntos o acá, mira, en un punto o en dos puntos. Y cuando trazo paralelas al eje X, corta a la frontera en un punto o en dos puntos, acá en un punto, acá en dos puntos, o intersecta la frontera en un segmento, en este caso lo intersectaría en este segmento que pertenece. Entonces, es simple porque las paralelas a los ejes coordenados intersectan a la frontera en uno o dos o un segmento de recta. ¿Está bien? Bien. Primera hipótesis. Segunda hipótesis. ¿La curva gamma es regular o regular a trozo? En este caso mi curva gamma es regular a trozo. Gamma es regular a trozos, ¿sí? Gamma, escribo es gamma 1, unión gamma 2, unión gamma 3, donde cada gamma sub i es regular, ¿sí? Y gamma se recorre una sola vez en sentido antihorario. Repito, si el ejercicio no dice cómo recorrerla, ahí nomás yo decido recorrerla en sentido antihorario. Bien. Segunda hipótesis. Tercera hipótesis. Esta es la segunda, esta es la primera del teorema de Gauss-Green. Tercera hipótesis. Este campo vectorial tiene que ser continuo de cabeza, porque si no, no se define la integral. O sea que eso ya lo sabemos, esos datos. Lo que tengo que chequear y justificar es que las derivadas parciales del campo vectorial son funciones continuas. Entonces yo digo, f sub x de xy
¿sí? Recuerda cómo se deriva una función vectorial componente a componente, en este caso respecto de x. La derivada respecto de x de la f1 es 1. La derivada de la f2 respecto de x también es 1. O sea que en este caso me da la derivada parcial de este campo vectorial, me da una función constante, me da el vector 1, 1, continua. Yo tenía que justificar que este es continuo en R2. ¿Está bien? La derivada parcial del campo respecto de y, ¿cuánto me da? Derivo esto respecto de y, menos 1. Derivo esto respecto de y, 1. ¿Sí? Continua, función continua. Por lo tanto, estamos bajo la hipótesis del teorema. Esto es lo que dice que sea continuamente diferenciable, ¿sí? Entonces, como estamos bajo la hipótesis del teorema, esta integral curvilínea se puede calcular con una integral doble. ¿Sí? Entonces, borro. Se puede calcular con una integral doble. Entonces, esto va a ser igual a la integral doble sobre la región que está limitada por la curva frontera, ¿sí? ¿De qué función? De la derivada parcial de esta componente respecto de x, que en este caso es 1. Menos, siempre es menos, la derivada parcial de esta función respecto de y, o sea, menos 1. Menos 1. Diferencial de x, diferencial de y. Esta es la integral doble que vos resolvés de esta función, que en este caso me quedó constante, porque esto me dio 2. Sí, la integral curvilínea es igual al resultado de la integral doble en este ejercicio de la función 2 diferencial de x, diferencial de y. Y como esto es una integral doble, yo aplico lo que sé de integrales dobles. Por ejemplo, acá me queda un triángulo, o sea que no me conviene usar coordenadas polares, pero si la región da para usar coordenadas polares, no tengo dudas en calcular la integral doble en coordenadas polares. ¿Cómo sería el planteo de esta integral doble? Bueno, repasemos integral doble entonces. Acá fíjate que me conviene integrar primero la variable y después la variable, o sea, primero acá a la izquierda, pero ya la primera que resuelvo es la variable x, ¿sí? Estoy hablando mal. Primero integro la variable x y lo que quiero decir es que voy a describir la región así, haciendo este movimiento horizontal. Y va de 0 a 2. Y cada vez que iba de 0 a 2, trazamos rectas horizontales y digo, el valor de x está delimitado por esta recta y por esta. Mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, el valor de x. Esta es la segunda bisectriz, entonces de acá teníamos la ecuación y igual a menos x, despejo x en función de y, me queda x es igual a menos y, entonces pongo acá menos y, y esta era la recta y igual a 2x, despejo x en función de y sobre 2 es igual a x, entonces acá pongo y sobre 2. Y esta es la integral que debemos resolver, que fíjate vos que como 2 es constante, lo que me va a dar por resultado es que esto es 2 veces el área de la región de integración.